Hola a todos, ¿cómo están? Proseguimos con nuestra unidad 1 de contenido de ideas de un texto. Otro aspecto interesante que tenemos que hacer cuando leemos un material, un texto, es reconocer las ideas contenidas en un texto. Entonces vamos a ver hoy la distinción entre las ideas principales y las ideas secundarias. Entonces siempre en un material existe lo que se llama la idea principal. Entonces, entre las estrategias más importantes en la construcción del significado global y la comprensión de un texto, la idea principal ocupa un lugar destacado. Cada vez que un sujeto lee un texto, cada vez que nosotros leemos un texto, es primordial que reconozca lo que es relevante o principal. Esto nos permite evitar una sobrecarga de información y la pérdida del significado global. Entonces, cuando uno ya tiene mucha costumbre de leer, ya se da cuenta por dónde va el argumento del autor. ¿Qué es lo que dice? ¿De qué está hablando? Ya inconscientemente nos planteamos esa pregunta, ¿sí? ¿De qué habla? ¿Qué es lo más relevante? Ya sea en el párrafo o en el texto, para la identificación de la idea principal. Esa es la idea principal. Vamos a suponer que se está hablando de la migración de los paraguayos y las paraguayas a España, ¿sí? Entonces va a hablarnos de la cantidad de personas que se van, va a ver si se van más hombres o mujeres, va a hablar de qué consecuencias trae esto, va a hablar de qué trabajan en España. Esas serían ya ideas secundarias. ¿Qué es la idea principal? Migración de paraguayos a España. Esa es la idea principal. Lo demás, los otros datos, los otros argumentos, arropan, detallan la idea principal. Entonces, esas son las ideas secundarias. Entonces, ¿a qué sirve la idea secundaria? Sirve de complemento, aporta más detalles y las descripciones suelen ser ideas secundarias. Iba caminando por la calle y vi un anciano. ¿Sí? Eso sería la idea principal. He visto a un anciano. Después yo puedo decir, era un hombre alto, de pelo canoso, de barba cana, portaba en su mano un bastón, tenía dificultades para caminar, necesitaba ayuda para cruzar la calle. Eso ya es secundario, ¿sí? Arropa, complementa la idea principal. Entonces, a la hora de diferenciar las ideas principales de las secundarias, es que la primera tiene sentido por sí sola, ¿sí? Si yo digo, he visto a un anciano en la esquina, muy bien, esa es mi idea principal. Y yo digo después, tenía un bastón, se queda sin sentido. Tenía barba cana, también queda sin sentido. ¿Por qué? Porque las secundarias están en función de la principal. Entonces, si yo elimino de un párrafo o de un texto la idea principal, no me tiene sentido el resto. En cambio, si yo saco las ideas secundarias, todavía me va a quedar la idea principal que me da sentido a todo lo que el texto quiere comunicar. Bien, la idea central. La idea central es el tema dominante de cualquier texto. Es lo más importante. La idea central es lo más relevante de un texto o de otra manifestación del pensamiento. Entonces, teníamos allá la idea principal de la migración de los paraguayos a España. ¿Cuál sería la idea central? La migración. La migración. Si tomamos el caso concreto de los textos, notaremos que están compuestos por diversos pensamientos o ideas. Y en la lectura de varios párrafos, la idea central sigue siendo el aspecto general del paisaje. ¿Sí? Hablábamos de la migración. Entonces eso voy a ir desarrollando en distintos párrafos, distintas ideas. Pero la idea principal va a seguir siendo la migración. Entonces, la idea central sintetiza la intención del autor. Por tanto, responde a los conceptos generales del texto. Es la idea que el autor sostiene y que le permite contar lo que él desea. Esa es la idea central del texto. ¿Cómo se elabora, cómo se redacta la idea central de un texto? Entonces, una idea central ha de
enunciarse siempre en forma de oración, una oración completa. La idea central debe ser expuesta en forma sintética y concreta. Y responde a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto de la migración de paraguayos o la idea de la migración? ¿De qué trata el pasaje? ¿Cuál es el sentido general del texto? O sea, ¿cuál es la idea que une todo el texto? ¿Sí? ¿Y qué quiere comunicar el autor? ¿Sí? Esas características tienen la idea central. Quiere decir que si yo saco esa idea, mi texto completo no va a tener sentido. ¿Cómo vamos a redactar? En realidad, según de las diferentes teorías de acceso y de comprensión de los textos, algunos dicen que tiene una forma estándar de formular la idea central. Y otros dicen, no, esta es la teoría de la recepción. Lo importante es cómo yo comprendo un texto, ¿sí? No de una forma así estándar, sino con lo que el lector recibe. Pero, de todas maneras, tenemos que tener una metodología, unas instrucciones para redactar. Primero, leer cada párrafo y sección del capítulo del documento, que se tiene que analizar respecto a esta parte, hacerse preguntas tales como ¿qué dice? O cómo encaja lo que se expresa con el resto del texto. ¿Qué es lo que dice? A veces uno lee una cosa y está confuso y no entendemos. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decir el autor? Es importante anotar todas las respuestas que se obtienen de cada párrafo o sección. En este sentido, lo mejor que se puede hacer es escribir una frase en cada uno de los párrafos. Una vez que se ha leído todo el texto en cuestión y se han anotado las oraciones resumen de cada parte o de cada párrafo, se procede a analizarlas y verlas en su conjunto, hacia dónde se dirige lo que el autor me está queriendo decir. A partir de ahí, habiendo leído a conciencia todos los enunciados escritos en un papel, se saca una conclusión, es decir, la idea central, se elabora la idea central del documento. Tener en cuenta que la idea central es la base que sostiene el autor y que le permite contar lo que desea, qué es lo que él está queriendo comunicar, qué es lo medular, lo sustancioso de ese texto. Bien.